Bueno, buenos días a todos y a todas. Es para mí, pues, primero un honor participar en la presentación del siguiente ponente, de Miguel Ángel Aguilar García. Y luego dar las gracias a Charo. Yo hace poquito que pertenezco a la Comisión de Derechos Humanos del colegio. Y bueno, luego ya hablaremos ella y yo un poco en la mesa. Y bueno, hablar que perdona, el fiscal de la Sala de Coordinación de la Unidad de Delitos de Odio ingresó a la carrera fiscal en 1993 con primer destino en la Fiscalía Provincial de Barcelona. Ejerció como fiscal los juzgados del Prat de Llobregat, Arenys de Mar y Barcelona Capital y dentro de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Prestó sus funciones como fiscal en la sección especializada de menores, reforma y protección, vigilancia penitenciaria, siniestralidad laboral y delincuencia organizada y antidroga. En 2009 fundó el Servicio de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía Provincial de Barcelona. Primer servicio de tal clase en la Fiscalía Española, puesto que ha venido desempeñando ininterrumpidamente hasta el año 2023. El 14 de junio de 2023 fue promovido a la categoría de fiscal de la sala y nombrado fiscal de sala de la función de la sala contra delitos de odio y discriminación. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ahí. Bueno, buenos días, buen día, buenos días, Egunon. Es un placer poder estar aquí. Para mí no solamente es un honor, sino un placer, de verdad, estar en el tercer congreso ya, eh, además organizado desde la abogacía. Le quiero agradecer, por supuesto, al Colegio de la Abogacía de Madrid, de Málaga, poder estar aquí, a la coordinación con el de Sevilla, al de Córdoba y a las organizadoras impulsoras, como son la Asociación de Mujeres Gitanas Camira, y a Charo Alises, mujer comprometidísima y además desde el trabajo importante que está haciendo desde la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía. Muy importante la labor de la abogacía, en defensa de las víctimas. A los fiscales nos toca también por imperativo legal, ¿no? Pero que la abogacía se esté especializando, que se estén creando turnos especializados de oficio para atender a las víctimas es importantísimo, porque una de las resistencias que hay precisamente que vencer es que muchas veces las víctimas no quieren denunciar, están desorientadas, tienen grandes dificultades y la labor de la abogacía es fundamental. Pero no solamente fundamental en la atención, orientación de las víctimas y la presencia en el procedimiento penal y en otros procedimientos. Que no hay que olvidar que hay otras jurisdicciones como la social, como la contencioso administrativa, la civil y toda la vía administrativa también, es muy, muy relevante. Sino también porque la abogacía tiene además facultades que incluso los fiscales no tenemos. El tema de la litigación estratégica y poder acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos creo que es una vía importantísima. Gran cantidad de la experiencia que vamos acumulando con los años, de los conocimientos y de la jurisprudencia viene precisamente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y ahí la abogacía cumple una labor importantísima en la litigación ante este tribunal. Por tanto, mi más sincero agradecimiento por poder estar entre abogadas y abogados comprometidos en la lucha contra esta lacra, porque es realmente una lacra. Bien, me corresponde a mí hablarles como relativamente nuevo responsable de una unidad nueva, que es la unidad de la Fiscalía General del Estado para la lucha contra los delitos de odio y discriminación. Voy a hablarles un poco qué configuración tenemos en la ley, qué competencias tenemos, qué funciones y qué trabajo estamos desarrollando y cuál es el plan de actuación que estamos empezando ya a desarrollar. Es una unidad nueva y como nueva, arrancamos el año pasado en julio y, y por tanto ha habido que implementar muchas cosas nuevas porque es una unidad que nace, es una unidad que nace de cero.
y, por tanto, aunque sí que había una experiencia de anteriores fiscales delegados de la Fiscalía General, pero como una unidad coordinadora, igual que pasa con violencia de género, igual que pasa con criminalidad informática, que son ya unidades muy consolidadas, esta es nueva y, por tanto, estamos arrancando. Pero sí que ya con un plan de trabajo establecido y con criterios que ayudamos a conformar entre todos los compañeros, porque esto es un trabajo en equipo. Hay fiscales ya especialistas en cada una de las fiscalías provinciales de toda España. Y entre todos tratamos de formar criterio, entre todos alimentamos la experiencia de todos, los casos que van llegando, las sentencias que van llegando, y con eso iremos poco a poco formando entre todos criterios unitarios de actuación. El Ministerio Fiscal, pues ya saben ustedes que se caracteriza por el principio de unidad, entre otros, el principio, por supuesto, de legalidad, el de imparcialidad, pero es muy importante que tengamos criterios unitarios, de tal manera que lo que se considera que es grave en Lugo también lo sea en Santa Cruz de Tenerife, lo sea en Málaga o lo sea en Zaragoza, ¿no? Es decir, que haya una respuesta unitaria de interpretación, no la solución ya concreta a cada caso, porque eso ya cada caso depende de sus circunstancias, de sus pruebas, etcétera, pero sí lo que es la valoración técnico-jurídica de la gravedad que puede tener un hecho. Ahora tenemos, pues, hemos tenido, saben ustedes, muy reciente la primera sentencia por insultos racistas en estadios de fútbol, en Valencia, ¿no? Bueno, pues uno de los criterios que estamos tratando de asentar es que todos aquellos insultos discriminatorios que tienen un componente de humillación pública, y ahí está la clave, pues trascienden del ámbito del derecho al honor para entrar directamente en la lesión de la dignidad de la persona. En algunos casos lo llevaremos como lesión de la dignidad del artículo 510(2)(a) del Código Penal, o en otros casos como un delito contra la integridad moral con el agravante de discriminación, porque encajan los dos tipos penales y hay que ver en cada caso, las circunstancias de cada caso, qué enfoque le hemos de dar. Pero desde luego los insultos discriminatorios no se consideran, cuando tiene ese componente de humillación pública, no se pueden considerar que se trata simplemente de un delito de injurias privado, que se persigue mediante querella, o bien que afecta solamente al derecho al honor y, por tanto, demandable en la jurisdicción civil. Consideramos que ese componente de humillación pública es un elemento cualitativo que le da una gravedad importantísima. Bien, pues ese es un poco el trabajo que tenemos que empezar a sentar. Bien, yo voy a hablar, por tanto, de la unidad, y luego les hablaré un poco, pues eso, del plan de actuación que tenemos diseñado para el periodo de mandato, que son 5 años y ya llevamos casi un año. Bien, la especialización es importantísima. La especialización, la lucha contra este tipo de delitos, la atención a las víctimas requiere conocimientos especializados. Yo siempre he dicho que en los delitos de odio, pues, nos encontramos con una especie de cáncer, ¿no? Y, por tanto, no solamente se tiene que abordar desde el punto de vista del médico de familia, sino que requiere especialistas. Pues esto es igual, ¿eh? Y tenemos que tener formación especializada, tenemos que abordaje especializado por parte de los fiscales para poder abordar bien la investigación y el enjuiciamiento de este tipo de delitos. Y hemos de conseguir que en lo que nos corresponde como papel como fiscales, pues que esas células cancerosas no se transformen en un tumor y mucho menos en una metástasis, porque lo que está en juego es la convivencia. Estamos hablando de delitos que afectan a bienes jurídicos de primer orden, como son el principio de igualdad, que está en el artículo 1 de nuestra Constitución, como valor superior del ordenamiento jurídico, pero estamos hablando también de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad, que está en el artículo 10 de la Constitución, y luego el derecho fundamental a la prohibición de discriminación. Por tanto, no estamos hablando de cualquier cosa. Quien comete este tipo de delitos, bien de una manera directa o de una manera indirecta, lo que persigue es socavar nuestro modelo de convivencia basado en el respeto a la diversidad, basado en el respeto al diferente. Y eso hemos de preservarlo. Tenemos una sociedad rica, plural, diversa, y ha costado mucho conseguirla además. Muchas personas han dejado la vida y la libertad por conseguir este tipo de derechos, y, por tanto, hemos ahora de preservar esa convivencia, y cuando tenemos ataques flagrantes que son constitutivos de infracción penal es cuando tenemos que dar la respuesta adecuada. Partiendo de la base de que no todo
Esto siempre lo digo cada vez que intervengo, que no todo lo odioso o todo delito con odio es un delito de odio. Por tanto, quiero decir, porque si pretendemos que todo sea delito de odio, al final se desnaturalizarán los delitos de odio y nada será delito de odio. Y luego porque hay comportamientos que son discriminatorios, pero que no tienen la entidad ni la gravedad suficiente para que vayan por la vía penal, pero sí que tienen que tener una adecuada respuesta en la vía administrativa si está previsto como infracción administrativa. Por tanto, hay toda una vía por desplegar con la nueva ley de igualdad de trato, con el capítulo que tiene de infracciones y sanciones, que tiene sus mejoras, yo creo, pero bueno, hay que explorarlo y hay que dar respuesta administrativa a muchos comportamientos que no tienen esa gravedad, pero que para ir al Código Penal, pero sí que tienen que tener indudablemente una respuesta. El ejemplo que siempre pongo yo es el del semáforo. Si tú te saltas un semáforo, la policía local te pone una multa, no te lleva al juzgado de guardia detenido, ¿verdad? Pues en comportamientos discriminatorios también hay comportamientos que no pueden quedar impunes y que tienen que tener esa multa, o sea, otras fórmulas que prevé la ley de igualdad de trato, trabajos en beneficio de la comunidad, participación en programas de tratamiento, etcétera, pero que tienen que tener adecuada respuesta. Bien, vamos a saltar esto. Vamos a los antecedentes de esta unidad que se ha creado nueva. Se crea por la Ley de Igualdad de Trato y cuando se le da dotación presupuestaria, que es el presupuesto del año 2023, en junio, efectivamente, se crea esta unidad. Previamente lo que existía fue el primer proyecto que hubo de ley de igualdad de trato desde el año 2011, que preveía una figura de un fiscal delegado, ni siquiera una unidad. El proyecto de ley de igualdad de trato del año 2011 hablaba de un fiscal delegado del fiscal general del Estado que realizará un poco funciones de coordinación, pero no dedicado en exclusiva, ni con una unidad dotada de personal, ni nada. Ese fue el primer embrión. Como esta ley fracasó por la disolución de las Cortes en septiembre del 2011, el fiscal general del Estado de aquella época, hoy es presidente del Tribunal Constitucional, dictó un decreto estableciendo, creando la delegación, que esto lo podía hacer. Él delegaba funciones del fiscal general en un fiscal concreto para que desarrollase labores de coordinación. Y así nació lo que se empezó a llamar tutela penal de la igualdad y contra la discriminación, que era una especie de embrión de lo que hoy somos. Lo digo porque el antecedente histórico es importante para saber dónde estamos y de dónde venimos. Pero claro, era un fiscal delegado dentro de los fiscales que están en la Fiscalía en general y sin tener una unidad orgánica con medios para poder realizar esas funciones adecuadamente. Y ahora sí se empezaron a desarrollar funciones de coordinación, ¿no? Más sencillas que las que ahora, por ejemplo, nos dota la ley, porque ahora tiene una cobertura legal. Entre tanto, pues fueron haciendo pues, servicios de delitos de odio en diferentes fiscalías, antes que esta delegación del fiscal general. Pues nació primero la de Barcelona, pero casi inmediatamente también Málaga, Sevilla, Madrid, Valencia. Poco a poco fueron, pero no era obligatorio. Por ley no era obligatorio que hubiera fiscales especialistas. Dependía un poco de la capacidad organizativa que tenía cada fiscal jefe en su territorio y que quisiera dedicar un fiscal que se especializase en esta materia y que llevase este tipo de procedimientos. Por tanto, no había una obligación legal. Yo creo que es muy importante cuando aparece entonces la ley integral ya de igualdad de trato. Tenemos que esperar pues 11 años después, cuando ya se establece un blindaje legal a la especialización del Ministerio Fiscal. Y creo que eso va a suponer un cambio cualitativo y cuantitativo muy, muy relevante. Esta ley se publicó el 13 de julio del 2022 y modifica nuestro estatuto orgánico del año 81, en el que habla de ya en que en cada fiscalía provincial tiene que existir una sección de delitos de odio. Esto ya es obligatorio, ya no depende de que cada fiscal jefe en cada territorio quiera o no tener fiscales dedicados a esto, sino que ahora, obligatoriamente, por ley, existe la obligación de crear una sección de delitos de odio. Y establece, porque claro, no son iguales todas las fiscalías, obviamente, no es lo mismo una fiscalía grande que una fiscalía pequeña. Establece que en unos casos llevarán los casos, dice que asumirán directamente los casos, o en otros casos los coordinarán en función ya de cada fiscalía, porque no se puede establecer un criterio unitario para todas las fiscalías, porque indudablemente son muy diferentes. No tiene nada que ver, por ejemplo, pues Málaga o Sevilla con Cuenca, con Teruel o con Ciudad Real. Quiere decir, son realidades diferentes en cuanto a dotación de fiscales y en cuanto a volumen de casos, ¿no? Pero sí que ya existe la obligación de que exista una persona que bien coordine, muy bien
asuma directamente este tipo de procedimientos. Bien, también incluso contempla la posibilidad de crear secciones especializadas dentro de las comunidades autónomas. Esta es otra de las previsiones que establece la ley. Bien, eh, les encomienda a estas secciones especializadas promover y coordinar las actuaciones penales. Es decir, las secciones de delitos de odio solamente actúan en la vía penal, no tienen competencias en vía civil, en vía laboral o contencioso administrativa, sin perjuicio de que esos fiscales se puedan coordinar con los fiscales que llevan contencioso administrativo, por ejemplo, o civil. Pero, en principio, los fiscales llevan solamente los asuntos que tienen responsabilidad penal, ¿no? Y otro punto clave que establece este artículo 32, en virtud de la Ley de Igualdad de Trato, es la formación obligatoria. Creo que es un aspecto clave, la formación obligatoria de los fiscales en la lucha contra los delitos de odio y discriminación. Y ha de ser obligatoria por varias razones, pero la fundamental es que si está comprometido bienes jurídicos de primer orden y derechos fundamentales de primer orden, no puede ser una formación voluntaria. ¿Mm? Ha de ser una formación obligatoria. Muchas veces se organizan cursos y, claro, los que se inscriben ya están sensibilizados. Y esto es una cuestión de que todo el mundo, de una manera o de otra, participe. Entonces, ahora os contaré un poco pues, qué planes se están llevando a cabo o que estamos impulsando desde la unidad que yo tengo la responsabilidad de coordinar para impulsar la formación y qué herramientas, además, también para compartir conocimientos, criterios y sobre todo la jurisprudencia, que es muy importante, ¿no? Bien, crea en la cúspide de la Fiscalía General una unidad que tiene una serie de competencias. Como norma general, esta unidad no lleva asuntos. O sea, nosotros no llevamos asuntos. Los llevan los fiscales territoriales. No es una unidad que se dedique a investigar ni se dedique a llevar juicios. Lo llevan los fiscales territoriales competentes, ¿no? Salvo que el fiscal general del Estado, atendido la singularidad del caso, etcétera, considere que por decisión del fiscal general lo atribuya a la unidad. Pero lo normal es que no llevemos asuntos. Nuestra labor fundamental es la de supervisar y coordinar el trabajo de los fiscales en toda España, a fin de lograr pues, ese criterio de unidad de actuación. Y sobre todo, y para mí lo más importante es dar soporte técnico a los fiscales. Es muy importante. Nosotros, claro, nos hemos convertido en una especie de unidad que centraliza mucha información. Centralizamos pues, todas las sentencias que nos van transmitiendo los delegados, que van saliendo de los diferentes órganos judiciales, juzgados de lo penal, audiencias provinciales. También luego nosotros monitoreamos pues, todo lo que va saliendo del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, nos convertimos en una especie de centro de recepción de mucha información y lo que se trata es de compartirla para aumentar la inteligencia, aumentar los conocimientos, la formación en definitiva y poder ser más especializados en la lucha contra este tipo de delitos. Pero insisto, nuestra labor es sobre todo de supervisión y de coordinación. Supervisión y coordinación no significa que podamos dar órdenes a los fiscales. No hay dependencia jerárquica entre nuestra unidad y los fiscales territoriales. El principio de dependencia jerárquica, que es otro de los principios que tiene el Ministerio Fiscal, se ejerce a través de los fiscales jefes provinciales y los fiscales superiores de comunidad autónoma. ¿Mm? Y luego sube hasta el fiscal general del Estado. Pero nosotros no tenemos no podemos dar instrucciones directas a los fiscales. Lo que hacemos es la labor de supervisión y coordinación. En esa labor de supervisión y de coordinación, lo hemos arbitrado de tal manera que nosotros podamos conocer los documentos más relevantes que genera el Ministerio Fiscal en la tramitación de un procedimiento penal. Por ejemplo, si un fiscal lleva diligencias de investigación, pues si dicta un decreto de archivo o presenta una denuncia o querella, con carácter previo se supervisa por la unidad. Y nosotros, si vemos que se puede alimentar ese escrito o se pueden hacer observaciones, las realizamos. Pues hay veces que ocurre que, por ejemplo, ayer, pues, por ejemplo, me llegaba un decreto de una compañera de Navarra sobre un tema de una denuncia de antisemitismo. Pues bueno, facilitamos bueno, pues, recomendaciones que hay de la ECRI sobre antisemitismo o jurisprudencia también muy reciente, un auto que ha salido muy reciente del Tribunal Supremo del mes pasado sobre precisamente este tema, ¿no? Quiero decir que lo que se trata es de ayudar a los fiscales a que sus informes estén debidamente
nutridos y que respondan también a los criterios generales de la Fiscalía General del Estado y de la jurisprudencia, tanto nacional como internacional. También supervisamos si los fiscales presentan un informe de sobreseimiento. También pues, es muy importante ver que está debidamente motivado y que responde también a la calificación correcta de esos hechos, si no se considera que es delictivo, pues que responde a la jurisprudencia que poco a poco se va generando. Los escritos de acusación también, pues, que estén bien redactados los hechos, la calificación legal de los mismos, la proposición, la articulación de la prueba. Por ejemplo, si los hechos se han cometido a través de Internet o de redes sociales, la adecuada retirada de contenidos, etcétera. Es decir, que se hace una labor de supervisión de calidad y esto entre todos aprendemos. Yo estoy aprendiendo también, aunque llevo muchos años en la lucha contra delitos de odio, pues hay trabajos que presentan compañeros que son magníficos y que estamos aprendiendo y nuevos delitos nuevas realidades que se van produciendo, ¿no? Por tanto, esto es un trabajo, como insisto, en equipo. Esa es nuestra labor fundamental, supervisar y coordinar, ¿no? Bien. Nos corresponde además también, es una unidad muy monitorizada, muy controlada. La ley prevé que tengamos que dar cuenta de todo lo que hacemos cada 6 meses. Yo creo que junto con la unidad de violencia de género somos las dos unidades de toda la Fiscalía General del Estado, de todas las unidades especializadas, que tenemos que dar cuenta al fiscal general del Estado, al Consejo Fiscal y a la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo de nuestro trabajo. Tenemos que hacer un informe semestral. Ya presentamos el primero, lo presentamos en enero, fuimos muy, muy puntuales además del primer semestre de trabajo que fue el anterior. Y ahora pues nos pondremos este verano a hacer el informe de este semestre. Por tanto, eso creo que es importante. Bien, bueno, esto vamos a dejar. Vamos a hablar del plan de actuación. Definido un poco cuáles son nuestras competencias, vamos a ver qué plan de actuación hemos diseñado para llevar a cabo en estos 5 años, ¿no? Primero, potenciar desde luego la especialización de los fiscales. Aunque hay fiscales en todo el territorio, hemos de conseguir profundizar en la especialización. Hay algunos que llevan ya mucho tiempo, o sea, hay diferentes niveles, hay muchos que llevan mucho tiempo y que ya tienen criterios muy consolidados y otros que se van incorporando poco a poco. En algunas fiscalías no existía la persona todavía especializada, ahora ya prácticamente está designado en las 50 capitales de provincia, incluso tenemos en fiscalías de área, tenemos enlaces, en algunas fiscalías de área, en algunas secciones territoriales tenemos colaboradores. Bueno, se va haciendo una labor un poco de impulsar que incluso en aquellas fiscalías en que no es obligatorio porque es una fiscalía provincial, pueda haber fiscales que lleven este tipo de asuntos. Y esto no significa que haya un incremento de recursos, ¿eh? No hay un incremento de recursos, el número de fiscales no ha crecido. Por tanto, con los medios que tenemos que organizarlo, o tienen los fiscales jefes que organizarlo para que pueda haber un fiscal que pueda llevar este tipo de asuntos, ¿no? La especialización, por tanto, es fundamental. Bien. La idea en esta especialización es facilitar sobre todo criterios unitarios, criterios unitarios de cómo se han de investigar y de cómo se han de abordar su enjuiciamiento. Ahora hemos tenido las primeras jornadas de especialistas desde que se creó la unidad, que ha sido ahora en abril, y ahí hemos abordado temas de los que sacaremos conclusiones. Estamos en fase de redacción y que serán elevados a la Fiscalía General del Estado, al Fiscal General del Estado, para si procede su aprobación. Y hemos establecido criterios no solamente organizativos de cómo tenemos que organizarnos los fiscales en nuestro trabajo, sino sobre todo abordar temas jurídicos de relevancia. Por ejemplo, el tema de los insultos discriminatorios realizados en público con humillación pública, ¿no? Pues ahí sí que hemos alcanzado, yo creo, unas conclusiones que serán potentes y que van un poco en la línea de lo que acaba de pasar en Valencia con la primera sentencia que afectó a este jugador, a Vinicius, ¿no? Entonces, uno de los criterios que hemos debatido en las jornadas. Otro también es cómo impulsar medidas de atención, protección a las víctimas. Pues también creo que sacaremos conclusiones que serán relevantes. Y otro también, tratar de unificar la investigación, que haya una metodología unificada de cómo se investigan los delitos de odio que se cometen a través de redes sociales, para proporcionar cuando estemos del juzgado de instrucción o nosotros en las diligencias de investigación y estemos de la policía, que veamos qué elementos se han de investigar para que nosotros luego podamos valorar si eso es delito
o no es delito, si está amparado o no por la libertad de expresión o no está amparado por la libertad de expresión. Un poco recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que luego se les expondrá más adelante por mi compañero, creo que es de, de Sevilla, ¿no? Bien, la coordinación ya hemos hablado. La unificación de criterios nos corresponderá. En estos momentos no estamos todavía con el rodaje necesario para hacer alguna circular, pero probablemente habrá que abordar en el futuro alguna circular conforme vayamos generando jurisprudencia y sobre todo jurisprudencia del Tribunal Supremo, habrá que trasladarlo a alguna circular. La circular del año 2019 supuso la primera, pero en el 2019 se recogió el estado de opinión y de conocimiento pues inmediatamente anterior, pero yo creo que entre el 2019 y el 2024 ya han salido cosas y es previsible que en los 2 o 3 próximos años se genere mucha más jurisprudencia y entonces sí que habrá que hacer a lo mejor probablemente en el futuro una circular. Lo que sí que estamos abordando ya es hacer una instrucción de cómo organizar la actividad del Ministerio Fiscal, un borrador de instrucción que cuando lo tengamos listo será remitido también al fiscal general del Estado para que lo someta después a la consideración de la Junta de Fiscales de Sala y, en su caso, proceda a su aprobación. Pero la instrucción de organización de la especialidad creo que es muy importante y eso lo vamos a. El soporte técnico a los fiscales viene dado por una de las tareas que nos hemos comprometido a hacer es un repertorio de jurisprudencia. Creo que es muy importante recopilar las sentencias que van saliendo, ya que somos un órgano receptor de sentencias de toda España, poder recopilar las más relevantes y hacer, si se puede, al menos semestralmente, un recopilatorio de sentencias. Hemos hecho el primero, tener en cuenta que la unidad se creó en julio. Entre julio y agosto hubo que poner ordenadores, correos electrónicos, líneas de teléfono, todo. O sea, fue horroroso porque empezamos de cero. O sea, cuando llegamos al despacho había un espacio físico, pero no había nada más. Hubo que poner personal. O sea, os digo, el mes de julio y agosto del año pasado fue unos meses horrorosos porque no teníamos, nos llamaban por teléfono, nos llamaban a otra planta porque nosotros no teníamos líneas de teléfono. Y Telefónica decía que no tenía además terminales para nosotros. Muy, fue, fue un aterrizaje y aún así, desarrollamos una actividad institucional muy importante. Entre julio y diciembre con un periodo que no es muy productivo porque hay periodos vacacionales y puentes y todas estas cosas. Aún así desarrollamos 81 reuniones institucionales. Nos hemos reunido con todas las administraciones responsables, con las entidades y colectivos, yo creo, más representativos y hemos empezado a sentar criterios. Y aún así hemos podido hacer el primer repertorio de jurisprudencia. Y ahora, pues en cuanto acabe este semestre, abordaremos el siguiente repertorio. Tenemos muchas sentencias de este semestre. Creo que va a ser un semestre jugoso, ¿eh? Y por tanto, pues abordaremos el siguiente y espero tenerlo listo para octubre o noviembre, tenerlo listo. Cuando haga el informe, cada vez que hacemos el informe semestral de dar cuenta al fiscal general, aprovechamos para hacer ya el repertorio de jurisprudencia que vamos recopilando poco a poco. La verdad es que tengo un equipo magnífico, tengo 2 fiscales adscritas. Marta Marquina y María Jesús Raimundo, que son, bueno, creo que hacemos un equipo muy bueno, 2 mujeres muy comprometidas, muy trabajadoras, y ellas hacen la labor de resumen de las sentencias y de elaboración de ese repertorio. Y creo que es muy importante ese repertorio y además ha sido criterio de la unidad que ese repertorio no solamente quede entre fiscales, sino que se comparta en la parte pública de la página fiscal.es. Si vais a fiscal.es, que es la página oficial de la Fiscalía General del Estado, bueno, del Ministerio Fiscal en España, mejor dicho, veréis que están las áreas especializadas y dentro de ello está odio y discriminación y hay un apartado que se llama documentos y normativa y ahí se cuelga el informe semestral. De la misma manera que se cuelga otra novedad que yo creo que es interesante y que no solamente queda entre fiscales, sino que se comparte con todo aquel que quiera acceder, que es lo que llamamos cápsulas informativas. Hemos diseñado una forma de comunicación ágil y rápida con nuestras compañeras y compañeros a través de unas cápsulas que es, pues, nada, es una pequeña cápsula con una referencia a una sentencia o a una recomendación de algún organismo internacional, etcétera, con una síntesis en 3 o 4 párrafos, algo que se lee fácilmente, para que los compañeros estén enterados puntualmente de las novedades que van saliendo sin tener que esperar después a leer
a los repertorios de jurisprudencia que hagamos. Es una forma de comunicación rápida y ágil con los compañeros, ¿no? Bien, otro de los temas fundamentales que tenemos que abordar es que en estos momentos todavía estamos registrando de una manera totalmente artesanal todos los casos. Tenemos un problema importante. Lo que no se denuncia, 80% o 90%, según qué tipo de motivos de discriminación, punto uno. Dos, este es un problema de infradetección, que cuando se denuncia un delito de odio llegue al fiscal especialista. Esto no es fácil, ¿eh? Muchas veces no llega al fiscal especialista, lo ve un fiscal que no es especialista y a lo mejor pues, se reputa delito leve indebidamente. Y, por tanto, tenemos que establecer sistemas de comunicación entre los fiscales para que llegue al fiscal de delitos de odio, al especializado, y pueda dar una respuesta especializada lo antes posible, antes de que pase el plazo desde que se dicta el auto, que son 3 días para reforma, 5 para apelación, y también con la policía, de que la policía comunique al fiscal especialista inmediatamente cuando se presenta un atestado. Bien, pero aparte luego después, cuando llega el fiscal especialista, luego tiene que hacer un registro del caso. No hay en los sistemas informáticos, ni son informáticos ni son sistemas, una previsión adecuada para poder registrar los delitos de odio. Yo me acuerdo cuando estaba en Barcelona, el sistema que había de gestión procesal de la Fiscalía, que facilitaba la Generalitat, pues había una pestaña nada más para el 510, con todos los comportamientos que tiene el 510, que son muy distintos. Y tampoco había una pestaña que permitiera registrar un delito por la motivación, un delito de lesiones, unas coacciones, unas detenciones ilegales, el delito que fuera, por los diferentes motivos de discriminación, por lo cual no había cifras. Entonces, y claro, las exigencias de estadísticas, no solamente porque es obligatorio ahora por la ley de igualdad de trato, sino los organismos internacionales están pidiendo continuamente datos. La sociedad también no lo pide. Pues el registro es totalmente manual y esto no puede ser, es un registro de forma artesanal. Entonces, una de las cosas que hemos impulsado desde lo prevé ahora la ley, o sea, esto se consiguió introducir en la ley de igualdad de trato, es la creación de un registro unificado para todos los fiscales. Bien, pues fue una de las primeras medidas que impulsamos. Lo que pasa es que las cosas, este tipo de cosas van lentas porque no depende de nosotros. Quien nos tiene que dar el soporte técnico es el Ministerio de Justicia, pero sí que ha dado ya los primeros pasos. Eh, hoy es Hoy es día 13. El día 19 tenemos una reunión ya para presentarnos el primer esbozo de registro unificado para todos los fiscales. Hemos creado, o hemos impulsado la creación, mejor dicho, de 2 aplicaciones, una para la propia unidad, para registrar todo lo que nosotros recibimos, y otro registro unificado para todos los delegados de España, de tal manera que sea un registro que permita eh, meter todos los datos en el sistema de tal manera que podamos tener datos reales de la actividad del Ministerio Fiscal, que esto es importantísimo. Nosotros tenemos que dar cuenta de nuestra actividad, cuántas denuncias se tramitan en la Fiscalía, decretos de archivo, y después en la actividad jurisdiccional, los informes que hacemos de sobreseimiento, los escritos de acusación, y también vamos a registrar las sentencias. Y es muy importante que haya datos, porque los datos lo que ponen, siempre lo he dicho, es realidad al sufrimiento de las víctimas. Y sin datos no se puede hacer nada. Yo cuando empecé en Cataluña no había ningún tipo de dato, ni del Ministerio del Interior, ni la Generalitat como su escuadra. Y empezar, en Cataluña hicimos el primer protocolo policial para la lucha contra delitos de odio y obligaba a la policía a registrar todos los delitos por la motivación. Y después lo hacíamos nosotros de forma artesanal, con hoja Excel, palote a palote. Y con esos primeros datos empezó a andar todo, porque los hechos están, los casos están, los delitos están. Otra cosa es que eso quede reflejado en frías estadísticas y son necesarias esas estadísticas. Por tanto, yo me tengo que comprometer a impulsar todo lo posible desde la Fiscalía para que nosotros, la actividad de los fiscales, luego pues, los jueces tendrán que dar cuenta también de su actividad, porque lo dice la ley, el Ministerio del Interior también, y luego las comunidades autónomas con competencias además sancionadoras o el Ministerio de Igualdad tendrá también que dar cuenta de su actividad en cifras estadísticas. Pero nosotros por lo menos sí que hemos impulsado ya las medidas para hacer ese registro unificado de la actividad del Ministerio Fiscal para dar cuenta de los casos que llegan a nuestras manos y de los informes que nosotros realizamos. Para nosotros eso es la prioridad absoluta. Bien, en cuanto a las víctimas, eh, nos proponemos impulsar diferentes tipos de medidas para su protección, ¿no? Eh, las víctimas, el Ministerio Fiscal tiene un papel fundamental definido en la Constitución y en nuestro Estatuto Orgánico de defensa de los derechos de las víctimas. Pues qué menos que cuando tenemos además víctimas
que no todas las víctimas son así, pero muchas víctimas de los delitos de odio afectan a sectores tradicionalmente discriminados, con vulnerabilidades y fragilidades especiales. Estamos hablando de víctimas como personas sin hogar, estamos hablando de víctimas que son personas que han migrado a nuestro país, que no conocen nuestra lengua, que desconocen nuestros derechos, que a veces no tienen su situación administrativa regularizada y por tanto eso les impide muchas veces denunciar. Estamos hablando de las víctimas de la homofobia o de la LGTB-fobia en general, de la transfobia, y son víctimas que el Ministerio Fiscal tiene la obligación legal y constitucional de proteger y de impulsar, siempre con respeto, por supuesto, al principio de legalidad, como no puede ser de otra manera, al principio de imparcialidad. Pero indudablemente tenemos esa función. Y esta función, además, ahora se ve impulsada con la creación el blindaje legal del principio de especialización del Ministerio Fiscal. Bien. Bien. Partimos de la base esta de que más del 80% de los hechos no se denuncian, esto es muy importante, pero insisto, no solamente es importante que no se denuncian, que eso tenemos una cifra sumergida de hechos delictivos enorme que poco a poco que aflorar. Pues hay muchas veces hay que ser prudente cuando se habla de incremento de hechos delictivos, porque a veces el incremento de hechos delictivos no significa que sea un incremento de delitos que se esté produciendo en las calles, sino que poco a poco la ciudadanía, pues con todos estos instrumentos legales, va confiando y empieza a presentar más denuncias. Con lo cual hay que ser prudente. Yo creo que a veces sí que tenemos un incremento de hechos. Por ejemplo, yo creo en tema de LGTBI-fobia ha habido incremento de hechos, entre otras razones no solamente porque las víctimas es el colectivo quizá más informado y organizado de todos y el que más sensibilizado y por tanto presenta más fácilmente denuncias, sino también porque las víctimas de la LGTBI-fobia ahora son más visibles que lo eran antes, son más visibles para los intolerantes. Afortunadamente, nuestra sociedad es una sociedad cada vez más libre, y las personas LGTBI pues viven su orientación sexual o su identidad de género cada vez con mayor libertad. Eso les hace más visibles y por tanto a los intolerantes. Antes muchas personas estaban dentro del armario y por tanto no eran visibles. Ahora, sin embargo, lo son y por tanto puede haber una parte de incremento de hechos debido a esta razón. Pero lo otra es que poco a poco va aflorando esa cifra sumergida. Pero hemos de ser conscientes que esto es importante, que tenemos una cifra sumergida de hechos delictivos y hay que animar a presentar las denuncias, pero por otra parte también tenemos un problema de infradetección. Es decir, que de lo que se denuncia se detecte, se sepa ver tanto a nivel policial como a nivel jurisdiccional, se sepa ver que eso es un delito de odio. Porque hay veces que bueno, a veces se piensa que el delito de odio solamente lo pueden cometer personas radicalizadas o extremistas. Y entonces, cuando no responde con los informes policiales a una persona radicalizada, porque no pertenece a grupos organizados o grupos radicales, etcétera, o porque no tiene antecedentes, etcétera, dice, ya no es un delito de odio. No, es que la mayor parte de los delitos de odio los cometen personas no radicalizadas, personas normales y corrientes que actúan por prejuicios y por estereotipos que les llevan al rechazo del diferente. Y no tiene por qué ser una persona radical. Muchas veces intoxicados por toda la basura que circula a través de Internet y de redes sociales. Por tanto, no hay que pensar cuando investiguemos un delito de odio que si no es un autor radical ya no es un delito de odio. No, no, eso es un error como una casa. Insisto que lo que hay que ver es la motivación y la motivación se puede desprender de muchos elementos. Ahí es muy importante un buen atestado policial y una labor también por parte del Ministerio Fiscal de instar aquellas diligencias que sean necesarias en torno a acreditar esa motivación. Bien. Bien, para nosotros buenas prácticas creo que serán muy importantes no minimizar los hechos. El tema, por ejemplo, de los insultos discriminatorios con humillación pública, hay que tener en cuenta que no pueden ser un delito privado de injurias, porque insisto que el bien jurídico afectado ya no es el derecho al honor, sino es el derecho a la dignidad de la persona. El tema de también aquellas agresiones físicas que son de carácter leve, pero que, sin embargo, se hacen de forma absolutamente gratuita, se escoge a la persona por el mero hecho de ser diferente y se le agrede por el mero hecho de ser diferente, el bien jurídico afectado no solamente es la integridad física de esa persona, que se quedaría en un delito leve de lesiones, sino que el bien jurídico afectado es también la dignidad de la persona, con ese componente también de humillación que comporta para la persona. En estos casos, no solamente se ha de llevar por un delito leve, sino que hay que ver otras figuras penales, como puede ser la lesión de la dignidad del 510A, el delito contra la integridad moral, es decir, no minimizar este tipo de comportamientos siempre que tengan ese componente gratuito. No es lo mismo que yo ahora, por ejemplo, salga a la calle, tenga un accidente de circulación, empecemos a discutir por la causa del accidente de circulación, lleguemos a las manos y le diga a una persona un insulto racista,
que tiene un carácter periférico, pero no eje motivador del delito, eso no es distinto a que yo vaya por la calle y vea a una señora. Bueno, nos llegó una sentencia ayer muy buena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que nos costó pelearla, pero hemos conseguido. Una señora que se sube en un autobús con sus hijos, musulmana, y como no le funcionaba la tarjeta, pues inicia ahí una discusión con el conductor. La señora resulta agredida con graves insultos islamófobos, y los niños pues espantados allí viendo como su madre era agredida delante de todos los viajeros, ¿no? Pues eso no puede ser un delito leve de lesiones, aunque las lesiones sean de primera asistencia facultativa. Ese componente de humillación, de degradación de la víctima por el mero hecho de ser diferente, tiene que tener un tratamiento jurídico penal diferente a ese insulto periférico que sale en una discusión por otro motivo, ¿no? Sí, por tanto, eso es importante. En eso es lo que hablamos de que no hay que minimizar este tipo de hechos cuando revisten los elementos suficientes. Para eso muchas veces hay que ponerse pues, las gafas de leer la discriminación, hay que tener formación y hay que tener sensibilidad. Y todo esto pues, se aprende caminando. Y ahí estamos en ello, trabajando en equipo, pues los fiscales nos hemos comprometido a que este tipo de hechos no se minimicen. Vale. Bien. Bien, muy importante el diálogo con la sociedad civil. Los fiscales no perdemos nuestra imparcialidad por estar en contacto con las entidades que representan a las víctimas. Creo que es muy importante ese diálogo con el respeto recíproco que cada uno de nosotros tenemos. La sociedad civil tiene su forma de pensar y de actuar. Y nosotros pues tenemos unos principios constitucionales con los que trabajar, pero es indudable que nos tenemos que conocer, relacionar y conocer recíprocamente, para ver en qué tareas podemos cooperar y sobre todo impulsar la atención a las víctimas y que las víctimas den el paso de denunciar, ¿no? Y ahí la sociedad civil cumple una función fundamental. Muchas víctimas denuncian gracias a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, la abogacía, ¿no? Es muy importante. Muchas víctimas tardan mucho tiempo en presentar una denuncia y cuando la presentan es gracias al empoderamiento que ha hecho la sociedad civil, las ONGs, los abogados y abogadas que están trabajando ahí. Y ese dato de que se presente una denuncia más tiempo, o sea, tardío después de cometer los hechos, no ha de ser un factor para dudar de la credibilidad del testimonio de la víctima. Esto pasa igual en violencia de género. La víctima muchas veces hay que empoderarla, tiene muchísimos miedos, sobre todo si no tiene una situación administrativa regular o si tiene muy interiorizado que eso es lo normal, lo que le ha pasado. Entonces, esa labor de empoderamiento es muy importante, ¿no? Y nosotros en ese diálogo con las entidades pues tenemos que abordar este tema que para mí es muy importante, el empoderamiento de las víctimas y el acompañamiento que se hace por parte de la sociedad civil de las víctimas. Y exigir además que ese acompañamiento es un derecho. Lo digo porque cuántas veces en los juzgados de instrucción se dice, bueno, esta persona que viene con la víctima no tiene que estar en la declaración. Y a veces es un abogado de la ONG o simplemente un técnico. Eh, Eso es un derecho. El derecho de acompañamiento de la víctima desde la primera comparecencia que hace está en el Estatuto de las Víctimas desde el año 2015. Lo digo porque yo he tenido que recurrir resoluciones bueno, pedirle al juzgado que se pronunciara por escrito y recurrir. Y es que está en el Estatuto de la Víctima, el derecho de acompañamiento de la víctima por una persona de su confianza, que puede ser un letrado o puede ser un técnico de la ONG, etcétera, ¿no? Por tanto, eso es muy relevante. Bien, otra función o sea, otra práctica que vamos a impulsar y en esa línea irán, pues yo creo, las conclusiones de nuestras jornadas de especialistas, es el de investigar los hechos. Es decir, cuando hay una denuncia con hechos objetivos, con una denuncia que sea verosímil, sin, sin incurrir en investigaciones prospectivas, ni muchísimo menos, pero cuando la denuncia tenga hechos objetivos, se ha de investigar. Y además ha de investigar en profundidad, como establece de forma constante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, cuando haya hechos que son objetivamente constitutivos de infracción penal, se presentan indicios de ello, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla de investigaciones en profundidad y eficaces, no cosméticas, para desenmascarar la motivación discriminatoria. Esto es una jurisprudencia más que constante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También instar medidas de protección de las víctimas. Tenemos que impulsar porque muchas víctimas tienen muchos miedos. Y miedos, a veces son miedos subjetivos, pero a veces son miedos fundados. Y por tanto, si se dan los requisitos, pues igual que se hace en violencia de género, pues también en víctimas de delitos de odio, impulsar medidas de protección de la víctima. O medidas cautelares de otro tipo, como la retirada de contenidos en redes sociales, cuando se presenta una denuncia por hechos cometidos. Con todas las dificultades que eso comporta, porque tenemos ahí un problema muy, muy grave.
Ya sabéis que en estos momentos en redes sociales está el tema eh, prácticamente desbocado, pero tenemos un problema de que hay que lograr de alguna manera la implicación de las plataformas de redes sociales en la retirada de contenidos y además también en la identificación de autores. Tenemos ahí un problema importante. Ahí habrá que desarrollar el nuevo reglamento de servicios digitales que ha sido aprobado y que está en vigor en España desde febrero, con una autoridad que se crea, que es el Coordinador de Servicios Digitales, que todavía no está operativo, porque tiene que desarrollar normativamente, hay que hacer reales decretos, creo yo, y bueno, pero cuando se constituya va a tener una responsabilidad muy importante en la retirada de contenidos. Bueno, el reglamento de la Unión Europea lo encomienda a una figura, a una autoridad, que es el Coordinador de Servicios Digitales, que desde febrero está adjudicado en España a la Comisión Nacional del Mercado, o sea, de la Competencia, y por tanto ellos, la CNBC, que tendrá la obligación de centralizar todas las resoluciones judiciales de retirada de contenidos. Eso está todavía por desarrollar. Es decir, que estamos en una fase todavía muy incipiente en la lucha contra los delitos de odio. Es decir, por eso muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué no se persigue más? ¿Por qué no se retira más contenido, etcétera? Bueno, pues porque hay instrumentos normativos muy recientes que están todavía todos por desarrollar. Yo creo que veremos más resultados en los próximos años, ¿no? Por eso cuando digo que habrá que esperar para hacer en su día la circular, hay que esperar todavía la implementación de todas estas leyes y generar jurisprudencia para tener después una buena circular por parte de la Fiscalía, ¿vale? Bien. También lo que pido no es fácil, porque estamos generando a veces muchas expectativas en que las víctimas denuncien, y eso es muy importante. Pero claro, si esto no va acompañado de recursos, mal vamos. España, ya saben ustedes que tiene una media de jueces y de fiscales por, por habitantes en España que estamos muy por debajo de la Unión Europea. Y por tanto, claro, si se presenta una denuncia y se tarda a veces 3 y 4 años en obtener respuesta, esto puede dar lugar a una frustración de las víctimas, ¿no? Entonces tenemos una carencia de fiscales. Y los fiscales están, con la cantidad de servicios que tienen en cada fiscalía, están muy desbordados de trabajo. Entonces, pero yo les pido, en la medida de lo que sea posible, y eso también requiere un esfuerzo de sincronización con los jueces a la hora de fijar las declaraciones, que los fiscales den las declaraciones. Primero porque la víctima se siente mucho más atendida, se siente que hay una respuesta por parte de la fiscalía, y además porque el fiscal va a ver, va a estar presente en esa declaración y va a desplegar todos sus conocimientos especializados a la hora de orientar esa declaración, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y también dictar las medidas cautelares que correspondan. Por lo tanto, es muy importante tratar de asistir en la medida de lo posible a las declaraciones de la víctima, de los testigos durante la instrucción de la causa, ¿no? Vale. Bien, esto lo dejamos. Otra cosa también muy importante es impulsar la prueba preconstituida. Es que nos encontramos con víctimas que nos desaparecen del procedimiento. Las personas sin hogar, pues si conseguimos que declaren en la policía, después que declaren en el juzgado, si no tienen domicilio donde citarlos. Entonces hay que articular con la policía, cuando haya un caso de estos, la fiscalía y el juzgado de instrucción, las pruebas preconstituidas. O casos que yo tuve en Barcelona de chicos, fundamentalmente eran chicos que venían de determinados países donde su orientación sexual estaba perseguida y a veces con peligro para su vida o su integridad física. Y venían a Barcelona, disfrutaban de su libertad y a veces sufrían un delito de odio. ¿Eh? Fíjate por dónde, qué paradoja, ¿no? Y claro, tú no puedes organizar, es cuando esa persona regresa a su país, una prueba preconstituida con su país para obtener la prueba en el juicio. O sea, quiere decir que esto es un tema delicado porque puedes poner en riesgo a esa persona, ¿no? Y desde luego no vas a obtener su colaboración de ninguna manera. Pero es que aparte le pones en peligro. Por tanto, la prueba preconstituida creo que es una herramienta que está ahí, que la tenemos que impulsar para todos aquellos casos en que la declaración de la víctima o de los testigos nos pueda desaparecer para el acto del juicio oral. Bien. Informes también sobre el impacto emocional que tiene este tipo de hechos. A ver, hay una jurisprudencia más que constante. Ahora ha salido estas dos sentencias que acaban de salir del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, lo dicen, y hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que dice que los delitos de odio, la responsabilidad por daños morales es inherente a la propia naturaleza del delito. Es decir, que no hay que probar que la víctima ha quedado afectada emocionalmente, ni hay que probar con informes psicológicos que recibió tratamiento, etcétera. No, ¿vale? Esto como norma no es necesario.
Porque ya dice el Tribunal Supremo, y hay bastantes sentencias, que de la propia naturaleza de los hechos y de la propia naturaleza de los bienes jurídicos es inevitable que se haya producido un impacto emocional en la víctima y, por tanto, requiere indemnización de daños morales. Esto es otro de los criterios que nosotros hemos establecido ya en jornadas de especialistas, no en estas, sino en anteriores, de que siempre que califiquemos por un delito en el que se aprecia el agravante de discriminación del 22.4 o se aplica cualquiera de los tipos penales de discriminatorios en los que tenemos víctima concreta. Difícil es cuando tenemos, por ejemplo, el discurso de odio que afecta a un colectivo. Ahí no puedes pedir una responsabilidad civil. Es bastante difícil. Quizá habría que pedir que en el Código Penal hubiera algún tipo de respuesta en forma de reparación a ese colectivo, ¿no? Pero en cuanto a lo que es indemnización por daños morales, tenemos que tener víctimas identificadas. Pues es criterio ya de la Fiscalía que siempre que tengamos un delito de esta naturaleza pedimos indemnización por daños morales. Pero hay casos que son más graves, en los que el impacto emocional inherente a la naturaleza de este tipo de delitos es mucho más grave. Hay veces que tenemos víctimas muy, muy afectadas. He tenido casos, de verdad, que he quedado yo, el que ha quedado impactado he sido yo de ver lo mal que lo está pasando la víctima. Bien, en los casos más graves hay que pedir informes periciales de impacto emocional. ¿Por qué? Porque lo que nos van a demostrar esos informes es que muchas veces las víctimas, después de este tipo de hechos, hablo de los hechos más graves, desarrollan cuadros de estrés postraumático. Y ese estrés postraumático es un elemento corroborador del testimonio de la víctima, se puede utilizar después ese informe pericial como elemento corroborador de la declaración de la víctima y, por otra parte, nos permite cuantificar con mayor precisión la indemnización correspondiente. ¿Eh? Por tanto, porque hay veces que incluso se producen lesiones psíquicas como consecuencia de este tipo de delitos. Por tanto, en los casos más graves, yo recomiendo como buena práctica pedir el informe de impacto emocional. No en cualquier tipo de delito de odio, porque insisto que es inherente. Y por tanto, hay jurisprudencia ya más que constante que dice que corresponde indemnización por daños morales en este tipo de casos como norma. ¿Eh? Bien. Bien, también creo que es importante estimular la conformidad. Todo lo que podamos evitar, someter a la conformidad, pero ha de pasar por una serie de parámetros mínimos. ¿Eh? Las conformidades no han de ser conformidades de cualquier manera, ¿no? Pero yo creo que es importante todo lo que podamos evitar someter a la víctima a una victimización secundaria. Para muchas víctimas, el tener que pasar por el juicio es muy traumático. Entonces, si hay posibilidad de hacer una conformidad dentro, por supuesto, con escrupuloso respeto al principio de legalidad y sin hacer la conformidad a martillazos, yo creo que es bueno. Pero para la víctima es muy reparador, porque significa que se ha reconocido lo que ha pasado. Eso para la víctima es muy importante. Eh, Decir que eso ha pasado además porque la discriminaron. Esto es muy importante para la víctima. ¿Eh? Muchas veces la víctima no quiere prisión ni quiere esto. Lo que quiere es que digan, oiga, usted me ha pegado a mí porque soy gay, porque soy transexual, porque soy negro o porque soy gitano. Esto es lo que quiere muchas veces la víctima. Y después, indudablemente, en esa conformidad tiene que estar la reparación económica de ese sufrimiento, siempre que la víctima reclame. Por supuesto, si renuncia no, pero eso es importante. Y también creo que es importante que en los casos, afortunadamente, hechos graves no son muchos. ¿Eh? En los casos que no superan los 2 años de prisión, que son la gran mayoría, y que no tienen antecedentes penales y que, por tanto, el penado ya goza pues, de los mismos beneficios de suspensión de la pena que cualquier otro ciudadano, evidentemente los fiscales pues si cumplen los requisitos, hemos de interesar la suspensión de la pena porque es nuestra obligación, pero la ley también establece, el Código Penal, en el artículo 83, la posibilidad de poner reglas de conducta. Y es criterio también de la especialidad que interesemos en la suspensión de la pena el cumplimiento de reglas de conducta. Si ha habido un comportamiento violento, que se aborde un programa de tratamiento de comportamientos violentos para la prevención de los comportamientos violentos. Y si, claro, como tiene una motivación discriminatoria, tiene que haber un programa que esto, las comunidades autónomas que no lo tengan, lo tienen que desarrollar, que tengan competencias sobre igualdad de trato y no discriminación. Está en el artículo 83.6 del Código Penal. Por tanto, los fiscales sí que vamos a interesar cuando corresponda y se cumplan los requisitos de la suspensión de la pena el cumplimiento de estos programas. ¿Por qué? Es lo que hablábamos. La mayor parte de los delitos de odio responden a prejuicios y estereotipos que tienen las personas que les llevan al rechazo a la persona diferente. Y eso hay que trabajarlo. Está la Constitución, que es el principio de reinserción. Entonces, los programas de tratamiento tienen que abordar
el tema de la reinserción de esa persona y, por tanto, trabajar el tema de los prejuicios y estereotipos. Habrá personas en que hay personas que funcionen y en otras a lo mejor no les vas a cambiar su forma de pensar. Yo he tenido programas de tratamiento exitosos en Barcelona con personas de ideologías extremistas y sin embargo han servido. No ha servido para cambiarle su forma de ver lo que es una persona de otro color de piel o una persona de otra orientación sexual, pero ha servido, por ejemplo, para que aprendan a contener sus emociones y que aprendan a contar hasta 10 antes de volver es decir, a controlar los impulsos. Y eso es importante. Por tanto, es otro criterio que los fiscales nos comprometemos a impulsar, la suspensión de la pena condicionada al cumplimiento de reglas de conducta. 5 minutos, pues ya termino. Bien. Y ya un poco de nuestra unidad, pues la actividad institucional que estamos desarrollando. Bien, primero tenemos que coordinarnos dentro de la propia Fiscalía. La Fiscalía tiene otras unidades coordinadoras también, por ejemplo, con violencia de género. Nos nutrimos de sus conocimientos también y de la coordinación. Estamos teniendo casos, hace poco hemos tenido un caso muy reciente de agresiones a mujeres en el metro de Barcelona por el mero hecho de ser mujer, ¿no? Eso es de la especialidad nuestra, pero sí que sí. Era un señor, además está el vídeo, lo podéis ver en internet, ponéis agresión metro de Barcelona. Esto fue creo que en febrero. Y el vídeo es espeluznante. Es de un señor, como ve en el andén, varias mujeres, empieza con una, empieza primero a darle una especie de colleja y va incrementando la violencia conforme va viendo mujeres y al final llega una que le da un golpe que la derrumba y la tira al suelo, ¿no? Ya tuvimos un caso en Barcelona, no sé si se acordarán, el de la patada en la diagonal, ¿no? Bueno, pues ahí estamos muy en coordinación también con los de violencia de género. También, por ejemplo, pues está la unidad coordinadora de personas con discapacidad. Pues también nos coordinamos con ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, las conclusiones de nuestros especialistas para las víctimas con discapacidad, pues bueno, pues ha aparecido la figura del facilitador, una serie de cosas, pues bueno, eso lo vamos a impulsar también en nuestra unidad, ¿no? Por tanto, coordinación entre nosotros. Después hay un acuerdo interinstitucional, que no sé si lo conocen, entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General de Estado y 7 ministerios y entidades de la sociedad civil para la lucha contra los delitos de odio. Estamos en ese acuerdo interinstitucional, desarrollando iniciativas y participando en diferentes grupos de trabajo, ¿no? Por supuesto, la coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y habrá que abordar esos protocolos policiales y establecer también líneas de cooperación entre el Ministerio Fiscal y de coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ya me he reunido con todos los cuerpos policiales, tanto estatales como autonómicos, y la colaboración es muy buena. Nos facilitan mucha información. Mensualmente nos están mandando mucha información y eso, sin duda, redundará en la mayor eficacia de la prestación del servicio. Y después, pues muy importante, lo que decíamos, nosotros nos encargamos de los delitos, de los hechos más graves, pero claro, están todos aquellos comportamientos discriminatorios en los que no interviene la jurisdicción penal. Y muchas veces se dictan sentencias absolutorias o se acuerdan archivos por parte de la Fiscalía o se interesan sobreseimientos porque el hecho no reúne los requisitos para ser delito. Pero eso no significa que no tenga que tener respuesta. Entonces, hay que desarrollar toda la parte administrativa. Y eso corresponde tanto al Ministerio de Igualdad como a las comunidades autónomas con competencias para que se aplique y se sancione administrativamente. Entonces, es una labor que yo creo que está por desarrollar y que, por tanto, las administraciones tienen ahí una responsabilidad muy importante, ¿no? También con defensores del pueblo estamos en contacto y después, muy importante, ya con esto voy a terminar, la actividad internacional. La lucha contra los delitos de odio nace a nivel internacional. En España nos hemos incorporado relativamente hace poco y es muy importante aquí nutrirnos de todas las recomendaciones y de todas las resoluciones que emanan de organismos internacionales, tanto del Consejo de Europa como de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. Es muy importante y estamos en todos los foros que somos 3 fiscales nada más, pero tenemos una fiscal que además habla varios idiomas y por tanto en todos los foros internacionales procuramos estar para traer conocimientos y también para aportar. Que sepáis que en España, con todo, muchas veces somos muy autocríticos, ¿no? Pero en España estamos siendo pioneros en todo esto. No hay en otras fiscalías una especialización como la que hay en España o que la policía tenga ya unidades especializadas también, como los grupos REDO o los grupos EVO de la Guardia Civil y de Policía Nacional. Eso es bastante pionero. O sea, quiere decir que no lo estamos haciendo tan mal, lo que pasa es que nos faltan recursos, ¿eh? Faltan recursos y falta ahora implementar y desarrollar todas estas leyes que se han ido aprobando. Y ya
un minuto, decir que el compromiso también de la institución es la formación, ¿eh? La formación tanto inicial de los fiscales, este año, por ejemplo, la formación de la última promoción, de la 62 promoción, se ha duplicado el número de horas que dedican a abordar delitos de odio y discriminación. Hemos conseguido, además, que esa formación que reciben en delitos de odio y discriminación sea evaluable. Por tanto, han tenido que hacer un examen, que ha sido un caso práctico, además, y muy buena impresión porque han aprobado todos y algunos con notas muy altas, es decir, que se nota que va cambiando poco a poco la cosa, ¿no? Y luego la formación continuada, hacer cursos específicos. No nos dan muchos, 2 o 3, hemos de conseguir más al año y ya, este año me parece que son 3 cursos en total los que se abordan sobre delitos dirigidos a formación continua de los fiscales generalistas, digamos, no de los especialistas. Los especialistas ya estamos en contacto continuo con nuestras cápsulas informativas, con nuestros repertorios de jurisprudencia, con nuestro contacto fluido, porque yo hablo, raro es el día que no hablo con 2 o 3 fiscales especialistas. Me gusta hablar además con ellos si puedo personalmente, y luego a través de las observaciones que nosotros hacemos a todos sus documentos, con lo cual y luego las jornadas de especialistas, que son muy importantes, que son una al año, pero sí que ahí es un foro de intercambio de opiniones, de experiencia y de conocimientos y de unificación de criterios que yo creo que es muy interesante. Bueno, con esto he tratado de dar un poco una radiografía de lo que se está haciendo por parte del Ministerio Fiscal. Hay un camino emprendido, pero queda todavía mucho camino por realizar, pero que sí que sepáis que existe la sensibilidad, el compromiso de luchar contra este tipo de delitos y que en definitiva es simplemente cumplir con nuestras obligaciones constitucionales. No es otra cosa, pero que sí que esta especialización supondrá, yo creo que un impulso en los próximos años en la lucha contra este tipo de delitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel Aguilar García, fiscal de sala coordinador de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado. Ha sido un placer y un honor escucharle y sobre todo ver cómo ya la Administración está volcada con esa sensibilidad de la lucha contra los delitos de odio, que sin duda es una gran ayuda para los compañeros y compañeras que estamos hoy aquí y que estamos viendo, ¿no?, luz al final de ese túnel con el que empezamos a luchar contra esta clase de delitos.